Formulación de compuestos no binarios. Los compuestos no binarios se caracterizan por tener 3 o más elementos, aunque generalmente son 3. Estos se encuentran unidos por secciones o unidades. Algunas de estas secciones pueden estar unidas iónicamente y otras pueden estar unidas covalentemente. En general, las unidades que se mantienen unidas covalentemente son más estables y tienden a mantenerse unidas durante las reacciones, por lo que a veces se denominan como grupos funcionales con una característica resonancia interna y una identidad externa. Son núcleos de átomos que siempre viajan en combo. Sin embargo, en los ácidos y los hidróxidos tenemos combinaciones que no siguen los patrones normales de metales y no metales. Se trata de irregularidades que suceden especialmente en los metales de transición. Debido a que estos grupos viajan estables, pueden modelarse como si se tratara de una unidad específica y por lo tanto aún podremos aplicar la regla de aspa o espadas o samurái o combinación o como quieran llamarla, pero hay que tener en cuenta los grupos funcionales. El primer grupo funcional que analizaremos es el de los hidróxidos. Los hidróxidos son sustancias que se forman entre óxidos metálicos, que también podemos considerar como óxidos muy iónicos, y agua. Pero en términos más simples, son sustancias que se componen por el ion metálico positivo y un grupo llamado grupo hidroxilo, de una carga neta negativa. El grupo hidroxilo y el metal van a estar unidos por un enlace iónico. De allí que la mejor manera de representarlos es mediante estructuras iónicas, aunque en la literatura también se los representa con uniones covalentes, aunque la característica covalente entre el oxígeno y el metal sea muy débil. Estamos hablando de sustancias muy iónicas. El grupo funcional hidroxilo puede representarse de varias maneras, pero el punto principal es que es un grupo que está enlazado por una unión covalente polar, muy estable, por lo que el oxígeno tiende a viajar unido con su hidrógeno y a desprenderse muy fácil de su metal, sobre todo cuando se encuentran en presencia de agua. Ahora vamos a analizar la formulación de este tipo de sustancias con 3 ejemplos. Litio en estado de oxidación más 1, hierro en estado de oxidación más 2 y hierro en estado de oxidación más 3. El grupo hidroxilo o H en combo tiene un estado de oxidación permanente o carga iónica permanente de 1 negativo. Para la primera pareja, el litio, que tiene una carga positiva, esta se va a anular con la carga permanente negativa del ion hidroxilo, por lo que su fórmula molecular será muy simple. Quedará como LiOH, conocido como hidróxido de litio. Estructuralmente la fórmula sería algo como esto. El grupo hidroxilo viaja como una unidad, como un grupo funcional, por medio de un enlace covalente muy estable. Y la unión del metal con el grupo hidroxilo se da por compatibilidad de cargas, que es básicamente el enlace iónico. En el segundo caso, tengo un hierro de 2 cargas positivas. Eso implicaría que necesito 2 grupos hidroxilos para anular la carga, para que me queden moléculas con carga cero. En ese caso, para la fórmula molecular voy a emplear el paréntesis y el subíndice pertinente. Observe que en este caso vuelve a suceder lo que conocemos como regla de aspa. El estado de oxidación del hierro pasa a ser el subíndice de todo el grupo hidroxilo y la carga permanente del grupo hidroxilo, que es -1, pasa a ser el subíndice del hierro. Por eso en el hierro tenemos un subíndice de 1 que no vemos explícitamente y el grupo hidroxilo como paréntesis, como combo, como grupo funcional, tiene un subíndice de 2. Para el caso del hierro de estado de oxidación 3 positivo, se implica que necesito 3 grupos hidroxilo para poder satisfacer la carga cero. Y nuevamente lo podemos ver también alternativamente por la regla de aspa. La carga 3 pasa a ser el subíndice del grupo hidroxilo, la carga 1 pasa a ser el subíndice del hierro. Ahora, las fórmulas estructurales de estos hidróxidos iónicos no son tan útiles o no se usan tan a menudo.
pero si quiere tener una idea de su representación sería algo más o menos lo siguiente. Para el hidróxido del hierro 2 tenemos un hierro de dos cargas positivas unido a dos grupos hidroxilo, cada uno de carga negativa por enlace iónico. Y lo mismo va a suceder con el hidróxido del estado de oxidación 3. En este caso tenemos un hidróxido con tres cargas positivas permanentes unidas a tres grupos hidroxilo, cada uno de carga negativa. Ahora bien, más allá de las estructuras iónicas, lo que nos interesa en los hidróxidos es que usted aprenda a identificar cuáles son los estados de oxidación de todos los miembros, de todos los elementos de la molécula. Entonces observe esta fórmula molecular. Tengo dos grupos hidroxilo, cada uno con una carga permanente de 1 negativo. Eso implica que tengo dos cargas negativas. Tengo un solo titanio y él es el que aporta la carga positiva. Para que las cargas se neutralicen, necesito dos cargas positivas. Por lo tanto, el estado de oxidación de ese titanio es más 2. Al interior del grupo hidroxilo, los estados de oxidación son siempre constantes. El hidrógeno tiene una carga de más 1 y el oxígeno tiene una carga de menos 2. Observé que la suma de los estados de oxidación de oxígeno e hidrógeno es menos 1, que es precisamente la carga neta de todo el grupo funcional. Los ácidos ternarios son el siguiente grupo funcional que debemos trabajar. Se denominan así debido a que están compuestos por tres elementos: hidrógeno, oxígeno y generalmente un no metal de alta electronegatividad. También son llamados oxoácidos debido a que poseen un oxígeno o varios oxígenos unidos covalentemente al átomo central. Como se pueden dar cuenta, la clave aquí es el átomo central, que generalmente es un no metal. Sin embargo, en algunas ocasiones es un metal de transición, como el cromo, el vanadio o el manganeso. Debido a esto, es mejor para nosotros establecer una lista de cuáles son los átomos centrales en los ácidos ternarios. Los elementos centrales más comunes en los ácidos ternarios son los siguientes: el cromo en estado de oxidación más 6 y generalmente forma ácidos poliméricos, no son ácidos simples. Tenemos también el manganeso 6 y el manganeso 7, el tecnecio 6 y el tecnecio 7, el renio 5, 6 y 7, el boro en estado de oxidación 3, el carbono en estado de oxidación 4, y hay que tener en cuenta que en los ejercicios de lápiz y papel también podemos nombrar entre comillas al ácido que se formaría hipotéticamente con el carbono en estado de oxidación 2, pero en la naturaleza no existe. También podemos tener el silicio en estado de oxidación 5, los nitrógenos que pueden formarse desde el estado de oxidación 1 hasta el estado de oxidación 5, el del fósforo que puede presentarse desde estado de oxidación 1 hasta estado de oxidación 5, omitiendo el estado de oxidación 2, que no se presenta en la naturaleza hasta ahora, el astato de estado de oxidación 3 y estado de oxidación 5. De todos estos estados de oxidación, posiblemente los más comunes son con estado de oxidación 3 y estado de oxidación 5 para todos los miembros de este grupo. Y hay que destacar especialmente al fósforo de estado de oxidación 5, ya que él es la base para la construcción de sustancias tan importantes para la vida como el ADN. También tenemos los azufres, que es uno de los elementos que más forma ácidos y con increíble diversidad. Incluso hay ácidos que se miden como de estado de oxidación 0. Afortunadamente para nuestro nivel y casi también para los niveles de universitarios, los ácidos con el azufre que nos van a importar son con los pares, es decir, estado de oxidación 2, estado de oxidación 4 y estado de oxidación 6. Pero hay que tener en cuenta que el azufre puede formar ácidos casi con cualquier estado de oxidación desde el 6 hacia abajo. Del selenio tenemos estado de oxidación 4 y estado de oxidación 6. Telurio, estado de oxidación 4 y estado de oxidación 6. Cloro, que son los impares, 1, 3, 5 y 7, sus estados de oxidación. Bromo también puede formar ácidos de impares del 1, 3, 5 y 7, aunque algunos de estos no aparecen como estados de oxidaciones comunes en la tabla periódica. Y en el yodo, 1, 5 y 7. Ahora, lo importante aquí es tener en cuenta el número de oxidación. Vamos a trabajar cómo realizar las fórmulas para los estados de oxidación simples
impares 1, 3, 5 y 7 y pares 2, 4 y 6. Básicamente, no importa tanto el elemento en sí, sino el estado de oxidación. Él es el que va a dar la fórmula y la estructura. Entonces vamos a ver cómo realizar esa formulación. Aunque existen varias formas de modelar estas estructuras, lo más conveniente es tener en cuenta que los ácidos se forman de manera diferente dependiendo de si el estado de oxidación es par o impar. Adicionalmente, hay casos muy raros que no veremos, por lo que solo hablaremos de los estados de oxidación pares e impares simples. Para los estados de oxidación pares, lo que debemos hacer es colocar dos grupos hidroxilo en el átomo central y luego colocar oxígenos extra hasta equilibrar las cargas. Vamos a hacer entonces dos ejemplos, con el selenio 4 y el selenio 6. Debemos representar las fórmulas moleculares y la hipótesis estructural más certera para los dos ácidos que se forman con el estado de oxidación 4 y con el estado de oxidación 6. Lo primero es adicionar los átomos correspondientes a dos grupos hidroxilo, es decir, dos hidrógenos y dos oxígenos. La pregunta que debe estar surgiendo en estos momentos es ¿por qué rayos estamos colocando una fórmula diferente a como habíamos colocado con los hidroxilos anteriormente? La razón de ello reside en la electronegatividad del átomo central. El átomo central es más electronegativo, por lo que no forma un enlace iónico, sino un enlace covalente con el oxígeno. Es tan covalente que el oxígeno prefiere unirse de manera muy estable al átomo central y dejar un enlace muy endeble con su hidrógeno. Por lo tanto, en reacciones posteriores será el hidrógeno el que tienda a separarse del grupo y el oxígeno tenderá a mantenerse unido de manera permanente al átomo central por enlaces covalentes. Ahora, en este punto sabemos que el selenio tenía un estado de oxidación más 4 y al adicionarle los átomos correspondientes a dos grupos hidroxilo le hemos restado dos cargas. Significa que este selenio aún tiene dos cargas positivas por equilibrar. Debemos adicionar oxígenos hasta colocar una carga 0. Si el selenio aún tiene una carga de más 2, significa que debo agregarle un oxígeno extra para que las cargas queden equilibradas. Y por lo tanto, esta sería la fórmula molecular. Para verlo desde la fórmula estructural, vamos a hacer lo siguiente. El selenio va a tener 4 enlaces posibles. Vamos a dejar dos enlaces simples para colocar los grupos hidroxilo y un enlace doble para el oxígeno. Helo acá. Entonces, selenio, su estado de oxidación 4, entonces 4 enlaces posibles. Dos de esos enlaces van a estar a grupos hidroxilo o H. Pero en este caso no los vamos a representar iónicamente, o sea, no vamos a representar el grupo hidroxilo como un grupo, sino como por enlaces covalentes simples. Una vez que hemos colocado los dos grupos hidroxilo representados covalentemente, colocamos oxígenos hasta satisfacer la cantidad de enlaces del selenio. Entonces, con un solo oxígeno, que puede formar dos enlaces, queda completa la estructura. Como pueden darse cuenta, quedan 3 oxígenos, o 3, un selenio como átomo central y 2 hidrógenos que se pueden desprender en cualquier momento. De hecho, la definición de ácido y la razón por la cual a estas cosas se las llaman ácidos es que son sustancias que pueden desprender hidrógenos en el agua. Ahora vamos a hacer lo propio para el selenio en estado de oxidación 6. Entonces el selenio es el átomo central. Vamos a colocar dos grupos hidroxilo debido a que se trata de un elemento central con número de oxidación par, o sea H2 y O2. Con dos grupos hidroxilo sabemos que a ese 6 le hemos restado 2 unidades, por lo tanto me quedan 4 cargas positivas. En ese orden de ideas voy a necesitar otros 2 oxígenos para que las cargas queden neutralizadas. Entonces tenía 2 oxígenos más otros 2 oxígenos, me quedan 4 oxígenos. En la versión estructural quedaría lo siguiente. Tengo un selenio con 6 enlaces posibles. Voy a desplegar 2 enlaces simples para los grupos hidroxilo y los demás como enlaces dobles para unir a oxígenos. Uno los grupos hidroxilos y completo con oxígenos los enlaces faltantes. Y esa sería la forma de representar estructuralmente al selenio de estado de oxidación 6 cuando forma su ácido ternario respectivo. Tengo 4 oxígenos,
2 hidrógenos y un solo átomo central. Para el caso de los ácidos impares, solo vamos a adicionar un grupo hidroxilo y luego completamos con oxígenos hasta neutralizar las cargas. Nuevamente solo vamos a hacer dos ejemplos de dos ácidos, uno que se forma con el cloro en estado de oxidación 5 y el otro que se forma con el cloro en estado de oxidación 7. Entonces, inicialmente, para el cloro en estado de oxidación 5 vamos a adicionar únicamente los átomos correspondientes a un único grupo hidroxilo, o H. Posteriormente, vamos a ver cuántos oxígenos necesitamos completar. Al colocar un grupo hidroxilo le hemos restado 1 al 5, por lo tanto me quedan 4 cargas positivas. Debo adicionar oxígenos que me aporten 4 cargas negativas, y para eso necesito otros 2 oxígenos. 2 oxígenos más un oxígeno me dará 3 oxígenos. Estructuralmente se vería algo así. Vamos a representar los 5 enlaces posibles covalentes que forma el cloro, de forma tal que dejamos un solo enlace simple para el grupo hidroxilo y los demás como enlaces dobles. Una vez que tenemos eso, al enlace simple le colocamos un grupo hidroxilo y luego colocamos oxígenos de forma tal que se equilibren los enlaces. Cada oxígeno puede formar 2 enlaces covalentes. Por lo tanto, la fórmula estructural para un ácido impar de estado de oxidación 5 es la siguiente. El átomo central, tenemos 3 oxígenos alrededor y uno de ellos unido al hidrógeno. 3 oxígenos, un cloro, un hidrógeno. Ahora vamos a ver con el cloro en estado de oxidación 7. Nuevamente colocamos escribiendo el átomo central. Al tratarse de un elemento en estado de oxidación impar, solo agregamos un solo grupo hidroxilo. Con este grupo hidroxilo restamos una unidad a las 7 que tenía ese cloro. Por lo tanto me quedan 6 cargas positivas y necesito 6 cargas negativas provenientes de una cantidad de oxígenos. La cantidad de oxígenos que me proporcionan 6 cargas negativas son 3. Entonces tengo que adicionar 3 oxígenos más el oxígeno que ya tengo, entonces me quedarán 4 oxígenos. Y esa sería la fórmula. Estructuralmente vamos a ver lo siguiente. Representar entonces los 7 enlaces del cloro de forma tal que solo uno quede simple y los demás queden como enlaces dobles. Al enlace simple le adicionamos el grupo hidroxilo y a los enlaces dobles les agregamos un oxígeno a cada pareja. Y esa sería la hipótesis estructural para el ácido ternario del cloro cuando éste se encuentra en estado de oxidación 7. A pesar de que lo anterior es lo que más común y lo que vamos a trabajar en los ejercicios de lápiz y papel, hay que tener en cuenta un detalle muy importante y es que a veces los elementos pueden generar fórmulas complejas en sus ácidos y eso se debe a procesos de polimerización. Por ejemplo, este oxígeno puede liberar este doble enlace, lo cual provoca una alteración en la fórmula muy compleja. Un hidrógeno se va a perder. Este oxígeno va a quedar con 2 enlaces, lo cual permite la unión con un grupo funcional que tenga los mismos componentes. Un cromo, 3 oxígenos y uno de esos oxígenos unido a un hidrógeno, formando la estructura que vemos a la derecha. Por lo general, casi nunca se le pide en los ejercicios de lápiz y papel formular ácidos de estructura compleja, pero es probable que sí le requieran tener en cuenta estructuras poco comunes. La estructura poco común más importante es la del fósforo en estado de oxidación 5. A pesar de ser un elemento en estado de oxidación impar, no va a recibir un hidroxilo, va a recibir 3. Por lo tanto, quedará en la siguiente fórmula. Al recibir 3 grupos hidroxilo, entonces recibe 3 hidrógenos, 3 oxígenos. Y a sus 5 cargas positivas se le restan 3, quedando con 2 cargas positivas extra, que deben ser neutralizadas con un oxígeno extra. Por lo tanto, queda con un oxígeno de más. Y esta es la fórmula poco común, más común, que nos podemos encontrar, la del ácido fosfórico, H3PO4. Para finalizar, la última habilidad crucial para poder resolver algunos ejercicios de lápiz y papel en el futuro es identificar el estado de oxidación correcto de los miembros de los ácidos. Para poder hacer eso, primero debemos reconocer que 2 de los 3 elementos siempre tienen estados de oxidación constantes y que hay que memorizar. El hidrógeno en los ácidos siempre tiene estado de oxidación 1 positivo, o sea más 1, mientras que el oxígeno
va a ser el que porte toda la carga negativa de la molécula. Y cada oxígeno va a tener siempre una carga de -2. Para la determinación de la carga del átomo central hay que hacer una suma neta. Hay que encontrar la cantidad de cargas netas. En este caso, para el cloro para este primer ácido del cloro, tengo un solo hidrógeno, por lo tanto, solo una carga positiva proveniente del hidrógeno. Y tengo 4 oxígenos, cada uno con 2 cargas negativas. Por lo tanto, tengo que hacer la multiplicación. 4 por -2 me da -8. -8 más 1 me da -7. Por lo tanto, el cloro debe estar en estado de oxidación +7 para que el total dé 0. De forma tal que lo podamos visualizar de la siguiente manera. Un átomo de cloro, un átomo de hidrógeno. Cada uno sumo. 1 más 7 me da 8 cargas positivas netas. Y las cargas negativas deben ser -8. Porque 4 por -2 me da -8. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el del cromo. Tengo igualmente 8 cargas negativas, pero en este caso tengo 2 hidrógenos. Por lo tanto tengo 2 cargas positivas provenientes del hidrógeno. 2 cargas positivas y -8 cargas negativas me da -6 cargas negativas. Esas -6 cargas negativas deben ser equilibradas por 6 cargas positivas provenientes del cromo, para que la carga me dé 0. De forma tal que 6 más 2 por 1, 2, me dé 8 cargas positivas que se anulan con 8 cargas negativas. Vamos con el siguiente. También tengo 8 cargas negativas provenientes de los 4 oxígenos y tengo 3 cargas positivas provenientes de los 3 hidrógenos. Más 3 menos 8 me da -5. Esas -5 cargas negativas deben ser equilibradas por 5 cargas positivas provenientes del átomo central. Finalmente vamos con un ejercicio complicado. Tengo 7 oxígenos. Multiplicado por -2 me dan -14 cargas negativas. Adicionalmente tengo solo 2 cargas positivas provenientes del hidrógeno. Entonces, 2 cargas positivas menos 14 cargas negativas me da -12 cargas negativas, que deben ser equilibradas por 12 cargas positivas. Pero observe que aquí tengo 2 cromos. Significa que debo dividir esas 12 cargas positivas entre 2. Y 12 entre 2 es 6. De forma tal que obtengo el equilibrio de cargas. 6 por 2, 12. 13 y 14. 14 cargas positivas que se equilibran con 14 cargas negativas. Y ese es el modo rápido de identificar los estados de oxidación en moléculas ternarias de ácidos oxoácidos. En la próxima lección vamos a hablar un poco de la ionización ácida para la formación de los iones y la formación y formulación de las sales ternarias y cuaternarias. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.